Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a este espacio informativo. Arrancamos con nuestros titulares. Murió Carlos Luis Morales, el prefecto de la provincia del Guayas, a causa de un infarto fulminante. El funcionario era investigado por supuesto tráfico de influencias y peculado por la adquisición de insumos médicos. La Contraloría General del Estado plantea la destitución de Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Acero del Consejo Nacional Electoral. Los acusa de no respetar las recomendaciones de eliminar a 4 organizaciones políticas. Esta semana varias audiencias se efectuarán en la Corte Nacional de Justicia, entre ellas el juicio del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada por plagio y la audiencia de apelación en la sentencia de 8 años que se dictó en contra del exmandatario Rafael Correa y otras 19 personas más. El EQ 911 registra cifras altas relacionadas al irrespeto a las disposiciones de las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria. Reuniones, fiestas en viviendas y aglomeraciones en sitios públicos son parte de las actividades reportadas en los últimos días. En lo internacional, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que la pandemia sigue acelerándose en el mundo y que los efectos económicos, sociales y políticos se sentirán durante décadas. Y la mañana de este lunes falleció el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. La causa, un infarto fulminante. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en criminalística hasta donde fue trasladado el cuerpo del prefecto. Buenas tardes, Luis Alfredo, te escuchamos. Carla, muy buenas tardes. Estamos a esta hora en vivo, 13 horas con 2 minutos. Nos encontramos en los exteriores de criminalística en Guayaquil, pues hace pocos minutos el cuerpo del prefecto Carlos Luis Morales fue trasladado desde la clínica Kennedy en San Borondón, precisamente hasta este punto en criminalística. Les contamos un poco cuál fue el lamentable fallecimiento del prefecto Carlos Luis Morales debido a un infarto indicaba en redes sociales. Posteriormente, hasta prefecto para poder hablar con ellos. Escuchamos quizás algunas de las declaraciones del abogado de Carlos Luis Morales. Y los médicos en emergencia no pudieron reanimarlo con los equipos electrónicos porque el mayor Javier Lazo no autorizó el retiro del grillete. Esto es una barbaridad. Esas son las declaraciones que dio Carlos Sánchez, defensa de Carlos Luis Morales. Como le escuchamos, lo que sostiene la defensa y lo que sostiene también los hijos de Carlos Luis Morales es de que él habría llegado con vida hasta la clínica Kennedy. Sin embargo, debido al grillete electrónico que portaba en su tobillo como parte de las medidas cautelares que se le dictaron dentro de la investigación por presuntos casos de corrupción en la adquisición de insumos médicos en la prefectura, este grillete electrónico no habría sido retirado. Y por eso, según familiares y también según la defensa de Carlos Luis Morales, no se habría podido dar la atención debida. Sin embargo, una vez que el cuerpo de Carlos Luis Morales fue trasladado desde la clínica Kennedy hasta aquí a criminalística, el comandante de la policía en la zona 8, Víctor Arauz, indicaba más bien que el cuerpo de Carlos Luis Morales habría llegado sin vida. Escuchemos. El prefecto llegó sin signos vitales acá a la clínica, sí. ¿El grillete qué pasó? La policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete y eso se hace a través de un protocolo con la autoridad competente con competencia del SNAI. El prefecto Carlos Luis Morales, además de las investigaciones que se seguían, como lo mencionábamos hace pocos minutos, sobre estas irregularidades en la adquisición de insumos médicos en la prefectura, también empezaba a enfrentar una posible destitución sobre Por supuesto que vamos a tomar acciones legales. Estamos por determinar con la historia clínica, con los testimonios de las personas involucradas, esta barbaridad que ha ocurrido el día de hoy.
Gracias a Luis Alfredo por tu reporte. En pocos minutos nosotros retomaremos el contacto contigo para que nos puedas ampliar la información. Pedimos disculpas ya que hubo un malentendido con el audio en este momento. Trataremos de hacer lo posible por reconectar la conexión contigo. Y ahora les contamos que a nivel nacional como internacional, ex compañeros deportivos de Carlos Luis Morales manifestaron su solidaridad con la familia ante su fallecimiento y recordaron el legado futbolístico que dejó. Revisemos más. El Barcelona Sporting Club, equipo en el que debutó y que tuvo en su corazón, emitió una claqueta en la que recordó los principales logros de Carlos Luis Morales. Otro de los equipos en los que demostró su calidad en el arco fue Emelec, club que en sus redes sociales hizo pública una nota de pesar. El Club Atlético Independiente de Argentina también lamentó el fallecimiento de Carlos Luis Morales, ex arquero de la institución en las temporadas 94 y 95. Enviaron condolencias a sus familiares y seres queridos. Finalizaron su misiva recordándolo así: hasta siempre, pestañita. Isidro Romero, dirigente deportivo, uno de los más queridos y recordados por el Barcelona, quien impulsó la carrera de Morales, escribió: Fue mi gran jugador estrella. A los 17 años tuvo el valor de salir al campo en Quevedo, luego de que eché al portero peruano Quiroga. Ahí se inicia su carrera como el mejor arquero del Ecuador y lo recordamos de esa forma. Mi más sentido pésame a su familia. Hasta siempre. José Francisco Ceballos, compañero de Morales en su trayectoria futbolística, también reaccionó. Posteó una fotografía juntos con el siguiente mensaje: El fallecimiento de Carlos Luis me produce una inmensa tristeza. Pese a que no estuvimos cercanos en los últimos años, siempre lo respeté por todo lo que significó en mi vida profesional deportiva. Mis sentidas condolencias a sus familiares. Paz en su tumba. Vuela alto, Carlos Luis. Carlos Alfaro Moreno, actual presidente del Barcelona, también mandó un emotivo mensaje en el que recordó a Morales como uno de los mejores arqueros de la historia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol se unió a los mensajes de solidaridad a Morales y expresó sus condolencias a la máxima gloria del fútbol ecuatoriano. Los mensajes de pésame se hicieron llegar por varios actores de la política ecuatoriana. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, señaló: dejando de lado las diferencias políticas, es doloroso el fallecimiento de Carlos Luis Morales. Mi solidaridad a sus seres amados, que descanse en paz. Desde Quito, el alcalde Jorge Yunda manifestó: Más allá de lo complejo que siempre fue, y es la función pública en este país, y creo que en todo el mundo, nada vale la pena como la tranquilidad. Mi sentido pésame a los familiares y amigos del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Paz en su tumba. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en este mismo tema, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, falleció la mañana de este lunes de un infarto fulminante. Morales fue reconocido en el ámbito político, periodístico y deportivo, en donde se destacó como uno de los mejores arqueros ecuatorianos. Carlos Luis Morales Benítez inició su carrera como arquero del Barcelona Sporting Club en 1978, siendo su capitán por más de 10 años. Fue reconocido como uno de los mejores en el fútbol ecuatoriano, una pasión que lo llevó a las canchas y que formó desde los 13 años, llegando a graduarse en horarios nocturnos para entrenar en las mañanas como arquero del ídolo del astillero. A sus 20 años fue nombrado capitán del equipo amarillo y se consagró campeón del fútbol ecuatoriano en 1985, 1987, 1989 y 1991. En 1990 llegó a la Copa Libertadores de América, reconocido por la selección ecuatoriana de fútbol y convocado como arquero titular en más de 100 partidos. En el fútbol internacional fue del Independiente de Avellaneda de Argentina con el Palestino de Chile. Luego ingresó al Ecuador contratado por Emelec Sporting Club, Social Santa Rita, Espoli y Liga de Portoviejo. Colgó los guantes a los 34 años para incursionar en el periodismo. Empezó narrando un partido de fútbol en 2001 en Gama TV. En su trayectoria fue presentador de noticias en Ecuavisa y TC Televisión. En 2013 y 2014 se reconoció su labor como el mejor presentador de noticias del año. En 2006 inició su trayectoria política como candidato para diputado por la provincia del Guayas, siendo uno de los más votados. Ejerció como concejal del Distrito 1 de Guayaquil durante 2014 hasta 2019, cuando lanzó su candidatura a la prefectura del Guayas. Nació en Guayaquil el 12 de junio de 1965 y falleció la mañana de este lunes 22 de junio en la clínica Kennedy de San Borondón de un infarto fulminante. En la cancha del Estadio Monumental reposa una placa:
con su nombre. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Luego del fallecimiento de Carlos Luis Morales, la prefectura del Guayas suspendió la jornada laboral. Los colaboradores cercanos del prefecto lamentan su pérdida. La noticia del deceso del prefecto de la provincia, Carlos Luis Morales, causó consternación entre algunos de sus trabajadores. Oímos gritos y llantos aquí, compañeros que estaban así como gritando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Fue que nos enteramos. Empezamos una semana optimistas, trabajando, y de un momento a otro recibir esta noticia nos dejó a todos en shock hasta ahora. Según los empleados públicos, entre las últimas actividades, el día viernes Morales participó de un agasajo por el Día del Padre. Hasta el día viernes compartió con la gente de empleados, obreros en los galpones, festejando el Día del Padre. Y Dios mediante, nunca nadie se esperaba esta noticia, que la preocupación lo llevara tanto, ¿no? Deportista, toda su vida un deportista, creo, de élite, de primera, pero lamentablemente todos en un momento llegamos a tener una complicación. Sí, el día viernes que hubo el festejo del Día del Padre, estuvo con nosotros en galpones y estuvimos perfectamente y todo el mundo agradecido por lo que nos hizo ese agasajo por el Día del Padre. A inicios de la pandemia fue uno de los prefectos que padeció de COVID-19 y estuvo en aislamiento, por lo que sus colaboradores más cercanos lamentan su pérdida. Enfermo, lo veían a él todo demacrado. Él estuvo enfermo del COVID y ahora esto es lo que lograron, que le dio un infarto. Él siguió trabajando, él continuó trabajando, siempre ha trabajado por la sociedad del país. Muy abatido. Mucho estrés a lo que estuvo sometido, mucha presión. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y el jurista Ramiro Román ofrece su punto de vista sobre el futuro legal del caso que se investigaba al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. La manera de extinguir la acción penal se da de varias maneras. Cuando se prescribe y cuando hay el fallecimiento de la persona que está siendo juzgada. Y por obvias razones, claro, en el caso del exprefecto o prefecto Carlos Luis Morales, por él el caso tiene que ser declarado por parte del juez y del fiscal que no caminará por el acto de función, etcétera. Pero, en cambio, para las demás personas tiene que continuar. Los hechos de corrupción investigados en el municipio capitalino generan reacciones de los miembros del Consejo Metropolitano. Hay voces que piden que el alcalde Jorge Yunda tome vacaciones, mientras otros consideran que se debe esperar a que la justicia tome su curso. La Secretaría de Salud y la empresa de agua potable del municipio capitalino son investigadas por la Fiscalía por posibles actos de corrupción. También la Contraloría emitió informes con indicios de responsabilidad penal por contrataciones en la EMAPS y la empresa de obras públicas. Según el vicealcalde Santiago Guarderas, el Cabildo tiene la obligación de proporcionar todos los medios para que las investigaciones avancen. Es importante que haya una colaboración eficiente por parte de todo el funcionario municipal a efecto de que la Fiscalía pueda hacer una investigación en el que se determine si ha existido o no los delitos de los cuales se está investigando y además se logre determinar quiénes son los responsables. Sobre el rol que deben cumplir los concejales, el edil Rubén Bedón aseguró que se solicitó a la Contraloría se realicen las auditorías necesarias. Y quien tiene que determinar las responsabilidades es la Contraloría y ahí puede determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales. En un caso ya he manifestado indicios de responsabilidad penal. En funciones administrativas puede haber la cesación del cargo de los funcionarios, en acciones civiles puede existir la sanción pecuniaria y en materia penal evidentemente una pena privativa de libertad que tendrá que, dentro del debido proceso, actuar la Fiscalía y luego los jueces. Por su parte, el concejal Bernardo Abad cree que hay responsabilidad del alcalde Jorge Yunda por haber nominado a los funcionarios ahora involucrados en los hechos de corrupción. El alcalde, por responsabilidad, debería conocer todos los contratos, sobre todo si son de montos grandes. Sugirió que mientras duran las investigaciones, debe alejarse de su cargo. Señor alcalde, tomando en cuenta las circunstancias, yo creo que es un momento en el que usted debería pedir vacaciones, pedir licencia con sueldo o pedir licencia sin sueldo, para que dé más
transparencia y que puedan las autoridades de... El burgomaestre negó esta posibilidad, ya que no está siendo investigado directamente. Esa es una decisión propia del señor alcalde de Quito, ¿no? Él fue electo en las urnas por el pueblo quiteño. Sin embargo, aseguran que se debe responder a la ciudad por los actos cometidos en la emergencia sanitaria, ya que todos los esfuerzos se deben concentrar en atender las necesidades de la ciudadanía. Sofía Montoya, Ecuador TV. La Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 fue aprobada con 2 votaciones. La normativa contempla aspectos de carácter social, incentivos económicos y criterios en el ámbito de lo laboral que recibieron el apoyo mayoritario en la Asamblea. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo con 2 votaciones. De las 32 observaciones enviadas por el presidente Lenín Moreno, 69 legisladores votaron por el allanamiento en 22 de ellas. Entre otras, se refieren a la reducción del 25% de las pensiones educativas, a la prelación de créditos y a los créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado, a los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo y a la sanción al incumplimiento del mismo, al contrato especial emergente y a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que esta ley lo que siempre buscó es precautelar el empleo de los trabajadores del país. No se puede, de ninguna manera, que el trabajador gane menos del sueldo básico unificado. Aquí también están las disposiciones relacionadas con las pensiones vitalicias, a la apertura de nuevos emprendimientos, la reducción de gastos personales por concepto de turismo, a los procesos de terminación unilateral de contratos y a la prohibición de iniciar procesos coactivos cuando existan pagos pendientes. Además de que se suspenden los cobros de multas e intereses a quienes no han podido realizar el proceso de matriculación. Entre otros beneficios que ahora vamos a estar vigilantes de que se cumplan en la práctica para ayudar a las familias en estos momentos difíciles. Y en cuanto a las ratificaciones, 116 de los parlamentarios votaron a favor del no incremento de costos en servicios básicos por 1 año, a las facilidades de pago a la seguridad social, a la prohibición de terminación de pólizas de salud, a la fijación de precios al consumo popular, a las condiciones para fortalecer el teletrabajo y a la disposición única referente a los despidos por caso fortuito y fuerza mayor. Garantizando el respeto al derecho de los trabajadores y evitar que se abuse de la figura de fuerza mayor. Que se cumpla con esta situación de que si no se comprueba que la empresa realmente no tiene ya posibilidades de seguir operando, de seguir desarrollándose, entonces sí procedería a un despido intempestivo. De otra manera, no. Le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales un trabajo exhaustivo para hacer que se cumplan esta normativa. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 se publicó en el registro oficial. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En más información, la Contraloría General del Estado emitió oficios de predeterminación de responsabilidades con multa y destitución a los vocales de la mayoría del Consejo Nacional Electoral, en donde se incluye a su presidenta Diana Tamaint. La disputa entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral está lejos de solucionarse. Es más, el organismo de control este 22 de junio plantea responsabilidades en contra de 3 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Los oficios emitidos son con posible resultado de multa y destitución. Según el documento de la institución, se ha constatado incumplimiento de las recomendaciones sobre la situación legal de los movimientos políticos Justicia Social, Libertades Pueblo, Podemos y Fuerza Compromiso Social, todo en torno a su inscripción y entrega de personería jurídica. Los vocales predeterminados de responsabilidad por la Contraloría son la presidenta Diana Tamaint, así como José Cabrera y Estela Acero. Además, emitieron oficios en contra de otros funcionarios, como la directora nacional de asesoría jurídica Dayana Torres. Para ella también se plantea multa y destitución, mientras que para otras direcciones solo se propone la multa. Todos y cada uno de los servidores tienen un plazo de 30 días para presentar los respectivos descargos. Alex Llanos, Ecuador TV. En estas últimas semanas, el Servicio Integrado de Seguridad de ECU 911 registra cifras altas y preocupantes de irrespeto a las disposiciones de las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. Las reuniones, fiestas en viviendas y las aglomeraciones en sitios públicos son una amenaza para posibles contagios masivos.
Son imágenes captadas por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911. Para muchos no es novedad el observar que no hay ni el mínimo de respeto para mantener la distancia social, principal pedido de las autoridades para evitar contagios por coronavirus. Pero lo que más preocupa son las cifras de reuniones y fiestas privadas y de aglomeraciones que se han reportado al ECO 911. Juan Zapata, director institucional, da cuenta que en estas últimas semanas se reportaron a escala nacional 7.960 reuniones o fiestas privadas, 1.242 casos en Guayaquil, 1.105 en Esmeraldas, 603 en Quito, 430 en Santo Domingo de los Áchilas. Escándalos obviamente en las viviendas, los vecinos llaman por la música elevada que existe, alcohol, droga, menores de edad, inclusive los aforos no se cumplen. En cuanto a reportes de aglomeraciones, a escala nacional se reportaron 35.949, 7.416 en Pichincha, 7.327 en Guayas, 3.901 en Manabí y 2.696 casos en Azuay. Así es, el llamado a la ciudadanía es que entienda que la crisis sanitaria continúa, la pandemia sigue, no existe vacuna, no nos podemos relajar, peor confiarnos. Para la docente universitaria e inmunóloga Beatriz León, el descuidarse y asumir que ya no nos pasará nada puede ser fatal. La corresponsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás pasa por un tema de conciencia y responsabilidad. Es que también de paso ya me voy a ir a llorar mis penas y pegarme unos traguitos. O sea, eso es irresponsable, pues. Es que es pobrecito. No es ningún pobrecito, es un irresponsable que no tiene dinero. Al igual que hay otros irresponsables que con mucho dinero se están tomando los whiskies porque no se han visto en unos tiempos y hay que celebrar la vida, chulla vida. Eso es ridículo. No se arriesgue, cuídese y cuide a sus más cercanos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Importantes recomendaciones. Y en Daule se detuvo a personas que participaron de una fiesta en una chiva. Algunas no guardaban distanciamiento y otras no portaban mascarilla. Sin respetar distanciamiento y algunos sin mascarilla. Así se llevó a cabo una fiesta en una chiva en la que más de 20 personas circulaban por las calles del cantón Daule ingiriendo alcohol y escuchando música a elevado volumen. Todo esto quebrantando lo dispuesto por el COE Nacional, pese a que es el único cantón de Guayas en semáforo verde. La ciudadanía ha rechazado el hecho. Realmente pienso que deberían de tomar un poco más de seriedad con el asunto y ser responsables, porque no solo se afectan ellos, también afectan a los demás y eso hace que no podamos salir de esta situación en la que nos encontramos actualmente. Según reportes de medios locales, la policía logró detener el vehículo cerca de las 21 horas de este sábado. Sin embargo, los sujetos no fueron detenidos. En un comunicado, el municipio de Daule exigió a la ciudadanía acatar las medidas de orden y se indica que las autoridades tienen el deber de castigar de forma rigurosa a los infractores. En un recorrido por algunas calles principales del cantón se pudo observar cómo algunas personas no usan mascarillas y pese a que este domingo el semáforo verde impide la circulación de vehículos con placas terminadas en 2, 4 o 7, más de un automotor igual circuló. Es muy preocupante este tema, más que todo debemos cuidar la salud ya que podemos contagiar a toda nuestra familia. Más que todo los niños pequeños, los adultos que son los más expuestos. El municipio de Daule informó que miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los operativos de control. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y la Embajada de Francia donó 600 equipos de bioseguridad al Cuerpo de Bomberos de Quito, con el fin de que su personal cuente con todo el equipamiento adecuado para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país. La Embajada de Francia inició la segunda entrega de donaciones de 600 equipos de bioseguridad para Ecuador, que incluye trajes de protección biológica reutilizables, gafas de protección, mascarillas y guantes, que serán destinados a los miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito. Son equipos completos que permiten a los cuerpos policiales y de defensa civil estar en la calle en toda seguridad. Y eso, lo importante es que son equipos que son reutilizables. Hemos dispuesto que todos estos equipos puedan ser trasladados de manera inmediata a nuestros paramédicos que están brindando el servicio de ambulancias y sobre todo continuar trabajando de manera incansable como lo hemos hecho desde los primeros días de marzo que inició la pandemia. Durante la emergencia sanitaria, tras asistir en distintas emergencias
emergencias a la ciudadanía, 26 elementos del Cuerpo de Bomberos contrajeron la enfermedad del COVID-19. Todas ellas totalmente asintomáticas, cumpliendo ya prácticamente casi sus 21 días de aislamiento. Sin embargo, estamos bastante tranquilos porque ninguno de ellos ha necesitado hospitalización, lo que es bastante positivo. Ante ello, el mensaje a la ciudadanía es adoptar una cultura preventiva para evitar que el coronavirus se siga propagando en la nueva normalidad. Queremos exhortarlos a los ciudadanos para que cumplamos con las 3 reglas fundamentales, especialmente en el uso de la mascarilla, los 2 metros de distanciamiento físico y obviamente el lavado de manos permanente, que son fundamentales. Desde la Embajada de Francia se ratificó el compromiso de seguir apoyando al Ecuador en la lucha por contener la propagación de la pandemia. Estar muy atentos para que no haya rebrote y también trabajar para que los investigadores nos traigan rápidamente una vacuna. Estamos en esto a nivel europeo. Santiago Tello, Ecuador TV. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario incorporó más médicos y enfermeras para ampliar su capacidad para atender a los pacientes leves y moderados de COVID-19. 40 personas fueron dadas de alta. Nuevos médicos y enfermeras apoyarán el trabajo en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Bicentenario en la capital. Hace un mes se postularon médicos jóvenes y fueron seleccionados. Como médico, sí, como todos, creo que tenemos un poco de respeto a este virus y siento que podríamos aportar bastante con nuestra profesión a ayudar a la salud de los ciudadanos de Quito que en este momento se encuentran con esta enfermedad. Al ingresar se les toma la temperatura y se les entrega su equipo de protección personal, que consiste en mascarillas y trajes de bioseguridad. Parte importante, tratar de brindar un poco de apoyo para poder solventar la emergencia que estamos cruzando. Al momento es una emergencia que es a nivel global y que si podemos brindar un granito de arena es algo que está bien para la ciudad, para el país. La coordinadora del Centro de Atención Temporal dijo que por el incremento del número de pacientes se decidió contratar más personal de salud para brindar un servicio adecuado. Pero ante la necesidad de todo el distrito metropolitano por el aumento de casos, se vio necesario también aumentar la capacidad de atención acá en el centro de atención, lo que llevó como resultado a requerir de más personal sanitario, no solo médicos, sino también enfermeras, auxiliares en los servicios de apoyo como laboratorio, como farmacia. Más de 100 pacientes leves y moderados de COVID-19 fueron atendidos en este centro y se ha dado de alta a alrededor de 40 personas. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En Ambato, 7 brigadas médicas tomarán 40.000 pruebas rápidas y PCR para mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 y avanzar al análisis de un posible paso a semáforo verde. Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, busca mapear la ciudad para determinar los contagiados por coronavirus y mitigar el riesgo de que el virus avance. Arribaron a la ciudad 30.000 pruebas rápidas y 10.000 PCR, que fueron recibidas por el alcalde y los integrantes de la comisión especial que trabaja en la prevención de actos de corrupción. Acompañado para dar la credibilidad a la ciudad de Ambato, a los ciudadanos, sobre todo en lo que es la transparencia, en las adquisiciones frente a este pandemia que estamos acarreando en varios sectores del Cantón Ambato. 7 brigadas médicas integradas por un médico, una enfermera, un laboratorista, en coordinación con el Ministerio de Salud, se desplegarán a las 27 parroquias urbanas y rurales de la ciudad para la toma de muestras de forma gratuita a la población. Vamos a trabajarlo inmediatamente para cambiar una tónica que ha sido en el país, y es la de esperar a que la gente se enferme, a que la gente se contagie y puedan llegar a los centros hospitalarios de salud públicas o privadas. En los equipos de salud que iniciarán su trabajo este lunes 22 de junio, participarán especialistas en estadística, quienes se encargarán de emitir informes semanales sobre la situación epidemiológica de la ciudad. El costo del proyecto es de $1.200.000. Incluye la contratación de 21 galenos para las brigadas médicas y el Centro de Atención Temporal. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Ferias alternativas se desarrollan todos los fines de semana en los barrios de La Tacunga para la venta directa de productos a un precio justo. Estos son espacios en donde solo puede ingresar una persona por familia y está prohibida la asistencia de adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
Milton Tarco es uno de los productores que participa en las ferias alternativas que se desarrollan en cada barrio de Latacunga los fines de semana, como una medida para que no exista desplazamientos prolongados y se realice una venta ordenada con el distanciamiento y sin aglomeraciones. Es un servicio, ¿no? O sea, para que no se acerquen al mayorista. En realidad vemos que si hay acogidas, más organización, estamos con todas las medidas de seguridad. Todos nuestros ahorritos ya se terminaron. Entonces hemos visto la manera posible de esta manera apoyar a nuestras comunidades, a nuestros moradores. La capital de la provincia de Cotopaxi supera los 400 casos de COVID-19 y para evitar el incremento de la velocidad de los infectados, el Cabildo implementó esta iniciativa en la que los visitantes deben acudir con mascarilla, solo una persona por familia. Está restringido el paso de habitantes con sintomatología respiratoria, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas. Las crisis nos ahondan, la economía, la cuestión social, pero que esto más bien nosotros lo tomemos como una oportunidad, que los productos garanticemos que han sido cuidadosamente tratados. Más de 70 comerciantes y productores, desde frutas, legumbres, verduras. Tenemos harinas, tenemos plantas. Preste atención a los lugares en los que se realizarán las ferias alternativas para esta semana. Lunes 22 de junio en el Estadio de Locoa de La Laguna. Miércoles, Barrio Las Parcelas, Parroquia 11 de noviembre. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En medio de la emergencia sanitaria, las familias se unen para apoyar a los vecinos que no tienen alimentos. En Durán se repartieron 5.000 raciones con esta iniciativa solidaria. El lema es compartir con adultos mayores, personas con discapacidad y familias de escasos recursos para que los alimentos no falten en la mesa de las familias. La iniciativa está encabezada por futbolistas de la Liga Barrial de Durán en la provincia del Guayas. Empezamos primero a repartir banano verde y cloro. 5.000 raciones han repartido en los barrios. Este es un sector urbano marginal. No tenemos el agua. Es muy escaso acá el agua, solamente por tanqueros. Tenemos la energía, pero muy cara. Calles aquí son puro polvo. Las ayudas también se han plasmado en fumigaciones de las viviendas, pues el dengue es otra enfermedad que amenaza. Hasta la fecha se registran 10.755 casos en el país. Las provincias con más contagios son Guayas y Manabí. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Bajo la modalidad virtual, 50.000 estudiantes de los institutos superiores técnicos y tecnológicos iniciaron su periodo académico este lunes 22 de junio. Según las autoridades, de este periodo se registra un incremento del 32% en el número de alumnos inscritos para estas especialidades. El evento de inauguración del periodo académico 2020-2021 se desarrolló de manera virtual, como ya es de costumbre en medio de la pandemia del coronavirus. Las palabras iniciales las dio José Luis Flores, rector de los Institutos Superiores Tecnológicos Central Técnico, y Luis Napoleón Dillon, quien se refirió sobre los retos de la academia en el contexto virtual en el que se abre este nuevo periodo estudiantil debido a la nueva normalidad por el COVID-19. Y he dicho de aprendizaje, pues esto nos ha convertido y enseñado a todos nosotros. Esto o esta es una nueva etapa formativa, al menos para aquellos que estaban acostumbrados a una formación presencial. Nos plantea nuevos retos que deberán ser absueltos por toda la comunidad educativa, que ha generado incertidumbre, pero también satisfacciones. En este mismo ámbito, Agustín Albán, secretario de Educación Superior CENESID, resaltó la importancia de la educación técnica del país y el desafío tecnológico que debe enfrentar para combinar las clases presenciales y virtuales. Indicó que la educación técnica será un importante puntal en la actual época. Hoy tendremos y sabremos enfrentar este desafío. Reconozco la gran labor que se ha hecho en un tiempo muy corto de poner a modo plataformas, contenidos disponibles para que los jóvenes puedan estudiar, puedan mantener su preparación y puedan mantener sus estudios. En medio de este escenario, el subsecretario general de Educación Superior destacó la revalorización de las carreras técnicas y tecnológicas que incluso están acogiendo a cada vez más jóvenes. Tenemos ya hoy en día 50.000 estudiantes en el sistema. Están entrando ahora en este semestre 13.000 nuevos estudiantes nuevos a la educación técnica y tecnológica. Y cito a nuestros compañeros que ahora forman parte de nuestra familia, quienes no solo tendrán la facilidad de convertirse en excelentes personas, sino en grandes profesionales, con oportunidades
y con la inmensa tarea de contribuir a la sociedad con conocimiento y mano de obra calificada. Por el momento, las clases se desarrollarán de manera virtual a través de las diferentes plataformas implementadas hasta que las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispongan el retorno a las clases presenciales, finalizó el funcionario. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. En otro tema, compartimos ahora con ustedes información del Ministerio de Salud con el informe de las cifras de COVID-19 registradas hasta el momento en nuestro país. Al momento se tomaron muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas a 139.741 personas. Se reportaron 5.120 pacientes recuperados, 6.384 casos con alta hospitalaria, 13.812 alta epidemiológica, 70.413 casos descartados, 50.915 casos confirmados y 4.246 personas fallecidas. Las provincias que registran más contagios son la provincia de Guayas, 14.804, Pichincha, 6.172, Manabí, 3.762, Los Ríos 2.075, El Oro 1.803, Santo Domingo 1.708 y Azuay 1.424. Estamos de regreso con más información nacional y ciudadanos se quejan de los excesos en los cobros de las planillas de luz y agua. En Quito, hasta 5 veces el valor que cancelaban en febrero. Largas filas se registraron este lunes en las oficinas de estas dos empresas municipales en Quito. Este fue el grito de los ciudadanos que se congregaron la mañana de este lunes en las oficinas de la empresa eléctrica Quito, que aún permanecen cerradas. Los ciudadanos reclaman cobros excesivos en los costos de las planillas. Hay quienes en enero pagaban hasta $10 y ahora tienen que cancelar más de $200. Vengo a querer pagar y me dicen 350. ¿Por qué los 350? De que pagábamos máximo $9, me vienen a cobrar $31. Algunos ciudadanos han encontrado costos que superan los $16.53 por promedio de ajuste periodos estimados y que no serían los reales de uso. Pagaba 35 y ahora me sale 80, 100. Incluso hay quienes antes pagaban $100 y ahora la planilla les salió por $2.000. Mire, ahora toca pagar $2.221. Las oficinas de la dependencia municipal permanecieron cerradas, que a los usuarios les entregaron un comunicado en donde les solicitaban realizar sus consultas y reclamos por WhatsApp, al portal electrónico o al call center 136. Solo nos dieron disposiciones a nosotros que la agencia está cerrada. En la cuenta de Twitter, la empresa eléctrica informó que si el costo es elevado, se debe poner un reclamo ante la empresa que emitió la factura y así pagar el valor de la medición real. Los reclamos fueron similares también en la empresa metropolitana de agua potable. Hay quienes antes pagaban $3 y ahora deben cancelar $300. Esta entidad sí abrió este lunes las puertas de sus balcones de servicio y largas filas entre ellos de adultos mayores y personas con discapacidad se registraron. Usualmente pagaba $10.53, ahora me sale $245.51. $40 de agua y ahora le ha salido la factura de $135. En las oficinas les explicaron que deben traer el número real del medidor y que allí se solucionaría el problema. Me dijeron que tenía que cancelar, es la única respuesta que me supieron decir. Estamos realizando las lecturas en campo con las lecturas reales del medidor. Si es que alguien ya realizó sus pagos a través de los canales que estaban habilitados y vemos que hay que realizar una regulación, se generan las notas de crédito correspondientes y tendrán a favor el cliente. Los ciudadanos esperan que se solucionen estos problemas con la lectura real de las planillas por parte de los funcionarios del municipio en ambos servicios. María Elena Vaca, Ecuador TV. Se aceptaron las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en contra de CNEL tras los reclamos por el cobro excesivo en las planillas durante la emergencia sanitaria. El vicepresidente Otto Sonnenholzner informó de algunos beneficios para los usuarios. Las denuncias ciudadanas de cobros excesivos en sus planillas de energía eléctrica han continuado, especialmente en Guayaquil. Yo de luz pagaba 700 y algo más, sí. Ahorita salió la planilla de
de $942. En este marco, la Defensoría del Pueblo ha recibido 7.000 denuncias tan solo en Guayas, por lo que presentaron el pedido de medidas cautelares para los usuarios. Sea un juez constitucional el que diga no paguen hasta que se resuelva el problema de fondo, que es la medición correcta. Luego de esto, la Defensoría del Pueblo indicó en sus redes sociales que una jueza dictó sentencia a favor sobre el pedido de medida cautelar, dejando sin efecto la facturación emitida durante la emergencia sanitaria y evitando que se suspenda el servicio. Estas medidas se podrían solicitar en otras provincias que presenten reclamos similares. Yo normalmente estaba pagando cerca de $60. Ahora me pusieron una planilla de 80 y pico. Mientras, la Arconel emitió la resolución 004-2020, dando beneficios a 4.4 millones de usuarios divididos en 4 grupos. Los residenciales, por ejemplo, con consumos de energía que superen los 500 kilovatios hora por mes, pagarán una tarifa fija plana de 10.5 centavos por kilovatio hora. El vicepresidente Otto Sonnenhorstner se refirió al respecto en redes sociales y señaló que ningún ciudadano debe pagar más de lo que le corresponde. Los valores en exceso se devolverán mediante nota de crédito en las próximas planillas. El segundo mandatario señaló además que esta resolución aplica para todo el país a partir de los consumos de marzo y mientras dure el estado de excepción. No habrá cortes de energía ni interés por mora y pueden diferir pagos sin recargos. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 13:45 y las fuertes lluvias en varias provincias del país ocasionaron desbordamiento de ríos, comunidades evacuadas y cierres de vías. Tenemos un recuento de lo sucedido en este fin de semana. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, a través de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos, informó el pasado domingo 21 de junio del desbordamiento de 2 ríos en la región amazónica. El primero de ellos fue el río Chiripuno Chico, en la parroquia de Dayuna, en Francisco de Orellana. Cerca de este río viven varias familias que fueron evacuadas. Las autoridades ahora están en la búsqueda de tomar acciones para evitar las posibles afectaciones al sector, en donde más de 100 familias viven. Otro río que se desbordó fue el Upano, en la provincia de Morona, Santiago, debido al tiempo de lluvias que vive esta provincia del Ecuador. Luego del desbordamiento del afluente, se socavó un tramo del puente y se erosionó la propia calzada de la vía E45 Macas-Puyo, que por el momento se mantiene cerrada. El Servicio de Gestión de Riesgos informó que los bomberos de Morona realizaron labores de evacuación a la población, mientras que un vehículo vacío fue arrastrado sin que se reportaran víctimas. El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que dispuso que el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, se desplace a la zona y supervise la instalación de un puente para recuperar la conectividad en el lugar. Por su parte, las autoridades de Morona Santiago han activado un comité provisional de operaciones de emergencia para dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo y coordinar otras que se necesiten en el lugar. Mientras tanto, en la provincia de Tungurahua, un deslave en los túneles de Agoyán en la vía Baños-Puyo interrumpió el tránsito vehicular. El personal con la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza la limpieza de piedras que taparon la carretera. Según el ECU 911 de Ambato, al momento la vía Baños-Puyo se encuentra parcialmente habilitada. Carla Arcentales, Ecuador TV. Gracias por su preferencia. Continuamos con más información. 3 años es el tiempo que necesita un emprendimiento para ser sostenible. Los expertos aconsejan que si se tiene una idea, la ponga en práctica y lo mejor que lo realice a la par de un trabajo estable. Compartimos con ustedes algunas claves para su nuevo negocio. Emprender no es una tarea fácil, y menos para quienes tuvieron un empleo fijo y por alguna circunstancia tuvieron que arriesgarse. Siempre hay una idea que ronda la cabeza, pero saltar y ponerla en práctica es el problema. Porque el emprendimiento es muy bonito para el país, o sea, hasta el año anterior 40% de las plazas de trabajo nacen de microempresas. O sea, también emprender en el Ecuador es difícil. El año anterior, sumado a la gravísima circunstancia por la que estamos pasando ahora mismo, serán unos indicadores muy fuertes. Por ejemplo, decían que en el Ecuador hay que dedicar más de 600 horas para el tema de tramitología. Buenos días, delicioso pan integral, nutritivo, saludable. Vender productos solo por la necesidad de un momento no es la mejor opción. Por ello, los expertos aconsejan seguir 9 pasos antes de consolidar un proyecto. 1. Propuesta de valor. ¿Qué ofrecen? 2. Diseño, es decir, cómo hacerlo diferente. 3. Segmento del mercado.
¿A quién quiero llegar? 4. Relacionamiento y lenguaje con clientes. El mensaje para cada público. 5. Canales de difusión. ¿Por dónde me voy a dar a conocer? Televisión, radio o redes. 6. Identificar alianzas y socios estratégicos. 7. Actividades claves. Procesos operativos. Cómo hacer que el proyecto persista. 8. Recursos claves. ¿Con qué cuento? 9. Modelo de ingresos, los recursos que tengo. Consolidar una idea innovadora diferente, así como saber a quién llegar y los recursos con los que se cuentan hacen que un emprendimiento sea sostenible. Desde que tú creas la idea, validas mercado, generas ingresos, empiezas a hacer el modelo, etcétera, etcétera. Todo concluye más o menos a los 3 años. ¿Qué sucede aquí usualmente en las empresas? Llega un proceso de estabilidad y ese proceso de estabilidad tiene 2 caminos. O se quema, ¿no es cierto? O empieza a tomar decisiones de innovación. Usualmente sobre ese periodo de estabilidad tienes que decidir innovar, o sea, ya tienes que tener en mente esa planificación de innovación. También es importante saber proyectar mi marca. Cuáles son los colores corporativos, la tipografía, qué quiero yo proyectar, y eso debe estar de manera consistente en todas las redes sociales para que no genere una confusión cuando las personas me vean de una forma en la red social y proyecte otra forma en el sitio web. Las redes sociales son una gran herramienta de difusión para llegar a que un emprendimiento perdure en el tiempo, pero cada una tiene su propia razón de ser. Los negocios que son B2C, es decir, que tienen clientes, consumidor final, las redes sociales de Facebook e Instagram les vienen súper bien. Si son empresas B2B, es decir, que el cliente final es otra empresa, LinkedIn viene sensacional. Entonces, hay que tomar en cuenta que ¿dónde está mi nicho de mercado para yo poder apalancarme? El estudio de mercado y los canales de distribución son fundamentales. Por ello, antes de emprender, asegúrese de que su idea sea innovadora y que llegue al público de la mejor manera. Esa será su carta de presentación. Marielena Vaca, Ecuador TV. En otro tema, Endeavor RX se convierte en el primer videojuego que debe contar con prescripción médica. Fue desarrollado para el tratamiento al déficit de atención y la hiperactividad en niños y niñas. Se creía que los videojuegos y los tratamientos médicos no tenían nada en común y por ello iban en caminos separados. Sin embargo, Endeavor modifica esta premisa, pues el producto desarrollado por la empresa estadounidense Akili fue aprobada por la FDA, Food and Drugs Administration, para ser utilizado como tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que hace esta medicina digital es lo siguiente: a través de la experiencia del videojuego, mejora el funcionamiento cognitivo de los niños mediante estímulos sensoriales. Está dirigido a pacientes de entre 8 y 12 años, tanto para aquellos que no han recibido atención y también para los que ya se ha demostrado padecen este trastorno mental. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y colaboradores y muy agradecido con los pacientes y sus familias que nos han brindado su tiempo y educado a lo largo de los años. Otro paso importante en un gran viaje para hacer que la medicina evolucione. Esa fue la reacción en Twitter de Eddie Martucci, director ejecutivo de Akili, luego de un trabajo que involucró a 600 niños en 5 estudios clínicos que determinaron la eficacia de Endeavor. Los niños con deficiencia de atención tuvieron una relevante mejoría en sus medidas objetivas, luego de 4 semanas de tratamiento. Pero el videojuego hace además un seguimiento continuo sobre el progreso del paciente una vez iniciado el procedimiento. Endeavor RX solo se vende bajo prescripción médica y se convierte en un hito. Primero por ser un tratamiento sin utilización de fármacos y sobre todo por el uso de la tecnología para atacar directamente la función neurológica. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que la pandemia sigue acelerándose en el mundo y que sus efectos económicos, sociales y políticos se sentirán durante décadas. No country can fight this pandemic alone. Durante su intervención en un foro virtual de salud en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, alertó este lunes que la pandemia del coronavirus sigue acelerándose. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo 8 días. Tedros Adhanom también afirmó que el mundo ahora está pagando su falta de preparación para combatir el virus y que los efectos de la nueva enfermedad permanecerán por varios años.
Sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas. El dirigente además destacó la necesidad de trabajo coordinado entre naciones para superar la crisis sanitaria. Ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esta es una lección que debemos aprender de nuevo, destacó el jefe del organismo, añadiendo que ningún país puede combatir esta pandemia solo y que la mayor amenaza no es el virus, sino la falta de solidaridad y de liderazgo mundial. El nuevo coronavirus ha causado más de 468.000 muertos y casi 9 millones de contagios en el mundo desde que se detectó en China a finales de 2019. Coralía Pérez, Ecuador TV. El desconfinamiento continúa a escala global a pesar del avance del nuevo coronavirus. Actividades deportivas, conciertos e incluso actividades escolares se retoman en la nueva normalidad. A 2 semanas de finalizar el año académico e iniciar las vacaciones de verano, Francia decidió retomar las actividades escolares. Todos los estudiantes de hasta 16 años debieron asistir de manera obligatoria a escuelas y colegios desde este lunes para, según el plan del gobierno, reconectarse con el sistema educativo luego de 3 meses de clases a distancia. Mientras tanto, España puso fin al estado de alarma y reabrió sus fronteras aéreas y terrestres para recibir a miles de turistas en la temporada de verano. Con menos de 100 contagios diarios por coronavirus, la mayoría del país se apresta para entrar en la última fase de desconfinamiento. Una situación similar a la de Nueva York en Estados Unidos. Con la pandemia aparentemente bajo control, el estado entró desde este lunes en la fase 2, que supone la reapertura de restaurantes, bares y tiendas. No obstante, las autoridades piden precaución a los ciudadanos. Que nadie se confíe. La COVID no ha terminado. Tenemos que tener cuidado con una segunda ola y estar atentos a los casos que vengan de otros estados. Y mucha gente necesita ayuda para volver a la normalidad. El mundo del deporte también se reactiva. Este domingo se vivió nuevamente un partido de fútbol en la ciudad de Bérgamo, en Italia, mientras en Brasil la actividad se retomó desde el pasado jueves. Y en Pekín, la capital china, donde desde hace 2 semanas se vive un nuevo brote de coronavirus, las autoridades lograron incrementar su capacidad para realizar pruebas y hoy sus laboratorios pueden analizar hasta 500.000 de muestras al día. Coralía Pérez, Ecuador TV. México vuelve a superar los 1.000 muertos por COVID-19 en un solo día. 1.044 decesos se registraron en las últimas 24 horas, según información de la Cartera de Salud del Estado. El jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, anunció que la cifra total de fallecidos es de 21.825 y que de los 180.545 casos confirmados de coronavirus, 24.225 están activos. Tras Brasil, México es el segundo país más afectado por la pandemia en Latinoamérica, mientras a escala mundial México es el 7º con más muertes a causa de la enfermedad. Y ahora les contamos que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, aceptó promulgar la ley electoral para organizar nuevos comicios. Lo hizo en medio de presiones políticas y del incremento de casos de coronavirus en el país sudamericano. Bolivia organizará nuevas elecciones en un plazo máximo de 2 meses y medio. Así lo anunció la presidenta interina Yanine Áñez, esto luego de promulgar la ley aprobada por el Poder Legislativo que establece el 6 de septiembre como fecha límite para convocar a los nuevos comicios. Esto pese al incremento de casos de contagio de coronavirus que se registra en la nación. La jefa de Estado aclaró que la convocatoria la hace presionada por los expresidentes Evo Morales, Carlos Mesa y el candidato Luis Arce, a los que responsabilizó de lo que pueda ocurrir por la aglomeración de personas. El gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio. Pero en este tema del riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia. Tras la anulación de las elecciones de octubre del año pasado y la consiguiente salida de Evo Morales del poder, Bolivia ha estado gobernado de forma interina por Áñez. Los primeros comicios que se organizaron estaban previstos para el 3 de mayo, pero fueron pospuestos al declararse la emergencia sanitaria. Los casos de COVID-19 se incrementaron en las últimas horas. Este fin de semana se registró la cifra récord de 1.000 contagios en un día y la cifra de fallecidos supera los 770. Carlos Flores, Ecuador TV. 14 horas en punto y es momento de finalizar este espacio informativo. Les agradecemos a todos por su sintonía. Muy buenas tardes y excelente inicio de semana.